Buenas tardes, profesora. Junto con mi compañera Abigail Arrocha y mi persona, Jair Guaynora, vamos a dar una presentación sobre nuestro proyecto para el primer parcial, realizado en Padlet. Primeramente, como ya hemos mencionado anteriormente, nuestro informe o parcial, proyecto, está segmentado en 4 partes, siendo la primera parte lo que titulamos como teorías del aprendizaje a favor de la ABP, sobre cómo las teorías del aprendizaje propuestas interactúan con el ABP o el aprendizaje basado en proyecto, siendo el aprendizaje basado en proyecto un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas a través de la implicación del alumno en el proceso de la investigación. Las teorías que estudiamos son la teoría del cognitivismo, la inteligencias múltiples, la teoría humanista, la inteligencia emocional, la teoría del cognitivismo, la teoría del conductismo, y cómo todas ellas se interrelacionan con el ABP. En la segunda parte ya le corresponde a mi compañera hablar. Esta segunda sección del Padlet se llama ¿Qué es el equilibrio térmico? Y aquí es donde se desarrolla este tema, pero por los mismos estudiantes. El profesor solamente será una guía y el facilitador que intervendrá cuando sea necesario. Se desarrollará este tema a través de técnicas o estrategias de enseñanza como lo es una investigación, experiencia de laboratorio y la entrega de un informe. Para comenzar, primero se hizo la investigación. El docente facilitó los criterios a evaluar como lo son, uno de ellos, la definición de términos, que en la investigación hubieran ejemplos, pueden ser 2 o más, que utilizaran imágenes, videos, páginas web, que buscaran un simulador y que tuvieran su opinión personal. Y vemos que la investigación, fue desarrollada en este mismo orden. Definición, conceptos importantes, utilizó imágenes. Aquí en este link vemos que tiene un artículo web, ejemplos, buscó un propio simulador y también emitió su opinión personal. Como segundo punto, tenemos los criterios a evaluar para el informe, pero antes de pasar al informe, primero se debe pasar por una experiencia de laboratorio, y eso fue lo primero que se hizo. El docente facilitó el objetivo de la experiencia de laboratorio, algunos materiales y la metodología que podían utilizar. Pero como ya ellos desarrollaron conocimiento sobre qué es el equilibrio térmico en su investigación, el estudiante no tiene la mente completamente en blanco a la hora de trabajar en su experiencia de laboratorio, a la hora de desarrollarla, porque ellos son constructores de su propio conocimiento. Ya teniendo una base pueden saber exactamente qué es lo que se está haciendo en el laboratorio. Por eso el profesor no está ahí conjuntamente con ellos diciéndole todo lo que deben hacer, sino que le puede decir, esto es lo que se quiere lograr, estos son los posibles materiales que pueden utilizar y esta es más o menos una metodología que pueden seguir, pero es a su elección. Pero lo que sí deben seguir son los criterios a evaluar para entregar el informe, que era que tuvieran un resumen, una introducción, que detallaran los materiales utilizados, la metodología, que presentaran los resultados de manera ordenada, hicieran un análisis y por último las conclusiones y referencias. Y vemos que así fue como se desarrolló el informe. Tercera sección del Padlet, teorías del aprendizaje utilizadas. ¿Utilizadas dónde? En la investigación cuando el estudiante la realizó, también en la experiencia de laboratorio y en la entrega del informe. La primera es la teoría del cognitivismo y se ve reflejada o se aplica cuando el estudiante procesa activamente la información, la organiza y la ordena. Y esto se ve que lo pudo hacer durante la investigación, durante las 3 actividades, porque durante la experiencia de laboratorio también y en el informe. Pues al investigar, al trabajar, el estudiante está analizando, relacionando conceptos y datos. Segunda teoría, las humanistas. La teoría humanista se ve reflejada en cómo se permite al estudiante explorar por sí mismo, explorar temas que puedan despertar su interés, como por ejemplo a la hora de investigar. Tenían libre albedrío en investigar lo que quisieran, pero solamente siguiendo esos puntos de la rúbrica de evaluación, esos puntos de los criterios a evaluar. También ellos podían tener autonomía en cuanto a eso, y así ellos sienten la responsabilidad de su propio aprendizaje, porque la investigación no es solamente copiar y pegar información, sino que al tú leer, analizar, debes de quedarte con algo, y esa es la responsabilidad del estudiante, de que ellos al leer analicen y comprendan qué es lo que están leyendo, qué fue lo que investigaron. Teoría del cognitivismo. Se aplica especialmente esta teoría a la hora de la investigación,
porque fueron capaces de conectar con recursos digitales y buscar fuentes de información en línea. Y esto es la teoría del cognitivismo, conectar con otros recursos del conocimiento. Volviendo a la tercera parte, una vez mi compañera ya habló sobre cómo el conectivismo y el humanismo se interaccionan con el ABP en nuestro proyecto. Paso a hablarles sobre las inteligencias múltiples. Esto aquí se observa la práctica de estas mediante una de las subsecciones que se encuentra dentro de este tipo de inteligencia, el cual vendría siendo el lógico matemático. Esto es debido a que existen modelos matemáticos que el joven debe poner en práctica para poder desarrollar su experiencia, ya sea tanto en la parte teórica de adquirirlas como en la parte experimental a la hora de la resolución del informe. Luego tenemos la inteligencia emocional, que es algo sumamente importante debido a que necesita llegar a diálogos con sus colegas que estén trabajando para poder coordinar y debatir ideas, entre otras cosas. Y por último, el conductismo. Este es de todas las teorías la menos visible o menos tangible dentro del proyecto, ya debido propiamente a la forma de la metodología que se está aplicando. Y el único momento propiamente como tal en el que se ve el conductismo es a la hora de la evaluación final. Última sección del Padlet. Pregunta 4. ¿Qué conocimientos y o fundamentos debe tener todo buen docente de física y aportes? Un buen docente de física debe saber física. ¿Por qué? Porque el docente será el experto en esa materia para los estudiantes, en esa asignatura. Él debe de tener la mayor capacidad de conocimientos sobre física, ya sea para resolver dudas, preguntas que los estudiantes puedan tener. Debe saber enseñar, debe conocer las diferentes teorías del aprendizaje, debe aplicar las diferentes estrategias, los diferentes fundamentos, porque un docente se basa en enseñar. Un docente no es docente si no enseña. Debe saber cómo enseñar física. ¿Por qué? Porque saber física no es igual a saber enseñar física. Y saber enseñar tampoco es igual a saber enseñar física. Debe haber una combinación del punto A, el punto B, para poder darse el punto C. Se deben relacionar conjuntamente. Ahora que sabes física, ahora que sabes enseñar, debes extraer lo más importante de aquellos conocimientos y combinarlos para que se pueda dar el punto C, que es saber cómo enseñar física, esta ciencia que muchas veces es abstracta y un poco compleja para la mente de los estudiantes que viene en blanco o que no tienen conocimiento sobre esta ciencia. Debe relacionarse de manera efectiva con los demás. A un docente sin relaciones dentro de su lugar de trabajo o dentro de su área laboral se le dificultará mucho cumplir su objetivo, que es enseñar. ¿Por qué? Porque si no tiene relaciones con los estudiantes, si no tiene relaciones con los demás profesores o incluso con los padres de familia, no puede desarrollar bien su asignación, porque no está conectando con nadie y se basa de relaciones. Es necesario las relaciones para poder conectar y así poder ser ese puente que transmite información y que también espera recibir información a cambio. Mi aporte personal. Me parece que ha sido muy enriquecedor este trabajo, este proyecto. Soy fiel creyente de que no solamente para mí, sino para mis demás compañeros, ya que siento que es la primera vez que trabajamos un tema físico y las teorías del aprendizaje de esta manera. Creo que estamos construyendo bastante conocimiento para poder aplicarlo más adelante en nuestro propio salón de clases. Por último, en cuanto a mi aporte personal, puedo recalcar sobre que a la hora de realizar este proyecto me ha servido de base para futuros que deseo aplicar cuando sea docente como tal, y he abierto una nueva metodología que hasta este momento desconocía su existencia. Eso sería todo.